En medio del vasto e imponente océano Atlántico, existe una región que ha sido el centro de innumerables historias de terror y misterio. Una zona donde la realidad se distorsiona y las leyes de la física parecen desvanecerse. El Triángulo de las Bermudas es el lugar maldito que ha engullido a incontables barcos y aviones sin dejar rastro alguno, esconde secretos que ningún ser humano debería desenterrar. Un día, el lujoso crucero Aurora zarpó desde Miami con destino a las islas del Caribe. A bordo, más de 1000 pasajeros disfrutaban de las comodidades y el lujo que ofrecía el navío. Familias, parejas y viajeros solitarios se sumergían en una atmósfera de fiesta y relajación, ignorando por completo la sombra ominosa que se cernía sobre ellos. Entre los pasajeros se encontraba Daniel, un joven periodista apasionado por los enigmas del mar. Había abordado el Aurora con la intención de escribir un artículo sobre las experiencias de los viajeros, pero también albergaba un interés oculto, investigar los misterios del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, jamás imaginó que su curiosidad lo llevaría al más profundo horror. La primera noche transcurrió sin incidentes. El mar estaba en calma, y las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Pero al amanecer del segundo día, una niebla espesa y fría comenzó a envolver al crucero. Los sistemas de navegación empezaron a fallar, y los instrumentos se volvieron locos. Las brújulas giraban sin control, y el GPS mostraba coordenadas imposibles. El capitán, un hombre experimentado y respetado por su tripulación, intentó mantener la calma entre los pasajeros. Anunció que estaban experimentando problemas técnicos y que todo estaría resuelto pronto. Pero en sus ojos se reflejaba una preocupación que no podía ocultar. Daniel notó la tensión en el ambiente y decidió explorar el barco. Subió a la cubierta superior y observó cómo la niebla se hacía cada vez más densa. El silencio era abrumador, no se escuchaba el sonido de las olas ni el susurro del viento. Era como si el Aurora estuviera flotando en una nada insondable. De repente, un chillido penetrante rasgó la quietud. Provenía de la sala de máquinas. Daniel corrió hacia allí, encontrando a varios miembros de la tripulación paralizados por el terror. En el suelo yacía el cuerpo sin vida del ingeniero jefe, sus ojos abiertos de par en par y una expresión de horror congelada en su rostro. No había señales de violencia, pero algo en esa escena era profundamente inquietante. Los pasajeros comenzaron a entrar en pánico al difundirse la noticia. Gritos y llantos llenaban los pasillos. Algunos exigían respuestas, otros rezaban en silencio. El capitán intentó tomar el control, pero fue en vano. Las puertas comenzaron a cerrarse solas, atrapando a la gente en diferentes partes del barco. Las luces empezaron a parpadear, y una melodía antigua y distorsionada se escuchaba por los altavoces. Daniel sintió que algo andaba terriblemente mal. Decidió buscar al capitán para obtener explicaciones. En su camino, notó que los cuadros en las paredes habían cambiado. En lugar de paisajes marinos y retratos, ahora mostraban escenas macabras y figuras sombrías que parecían observarlo. Llegó al puente de mando, encontrándolo vacío. Los controles emitían chispas y las pantallas mostraban símbolos extraños. Una voz profunda y gutural resonó en la habitación, susurrando su nombre. Daniel. Te hemos estado esperando. Asustado, salió corriendo, pero los pasillos parecían cambiar de forma, llevándolo siempre al mismo lugar. Era como si el barco estuviera vivo, jugando con él. Finalmente, encontró refugio en la biblioteca. Allí, descubrió un antiguo libro cuyas páginas estaban escritas en un idioma desconocido, pero las ilustraciones mostraban el Triángulo de las Bermudas y rituales oscuros. Mientras hojeaba el libro, una mujer apareció detrás de él. Era Clara, una pasajera que también buscaba respuestas. Le contó que había investigado sobre las leyendas del Triángulo y que había llegado a la conclusión de que el lugar era un punto de convergencia entre nuestro mundo y otro mucho más siniestro. Juntos, decidieron buscar una forma de salvarse. Creían que si descubrían el origen de la maldición, podrían romperla.
pero el barco no iba a permitirlo tan fácilmente. Las paredes comenzaron a crujir y una sustancia negra y viscosa goteaba del techo. Sombras con formas humanoides se deslizaban por el suelo, acercándose lentamente. Daniel y Clara corrieron hacia la sala de máquinas, pensando que podían restablecer la energía y recuperar el control del barco. En su camino, fueron testigos de escenas espeluznantes, pasajeros deambulando con miradas vacías, susurrando palabras incomprensibles, relojes que giraban al revés y puertas que llevaban a lugares imposibles, como paisajes submarinos o habitaciones de su pasado. Al llegar a la sala de máquinas, encontraron un portal abierto en medio de la habitación, un vórtice que parecía absorber la luz y el calor. De su interior emanaban voces y lamentos. Comprendieron que el barco estaba siendo arrastrado hacia otra dimensión, y que pronto todos serían consumidos por esa entidad malévola. Desesperados, intentaron cerrar el portal. Utilizaron herramientas y dispositivos electrónicos, pero nada funcionaba. Las sombras emergieron del vórtice, tomando forma física y acercándose a ellos con intenciones siniestras. Daniel tomó una antorcha y luchó contra las criaturas, mientras Clara buscaba en el libro alguna respuesta. En el último momento, Clara encontró una página que describía un ritual para sellar el portal. Requería un sacrificio. Sin pensarlo dos veces, decidió que debía ser ella. Antes de que Daniel pudiera detenerla, recitó las palabras en voz alta y se lanzó al vórtice, que se cerró inmediatamente después. El barco tembló violentamente y la energía volvió a fluir. Las luces se encendieron y los sistemas de navegación se restablecieron. Los pasajeros recuperaron la conciencia, sin recordar nada de lo sucedido. Creyeron que habían pasado por una tormenta y que todo estaba bien. Pero Daniel sabía la verdad. Había perdido a Clara, quien se había sacrificado para salvarlos a todos. Sin embargo, algo no estaba bien. El cielo tenía un tono rojizo, y en el horizonte se alzaba una silueta que no correspondía a ninguna tierra conocida. El Aurora había escapado de una dimensión, pero había quedado atrapado en otra. Un lugar donde criaturas gigantes emergían del mar y donde el sol jamás brillaba. Los pasajeros comenzaron a gritar de nuevo al darse cuenta de su nueva pesadilla. Daniel comprendió que no había escapatoria. El Triángulo de las Bermudas no era solo una zona maldita, sino un ente consciente que jugaba con sus presas, llevándolas de un infierno a otro. Sentado en la cubierta, observó cómo las sombras se acercaban desde el agua, preparándose para reclamar sus nuevas víctimas. Los informes sobre la desaparición de la Aurora llegaron a los medios, sumándose a la larga lista de enigmas del Triángulo. Las autoridades realizaron búsquedas exhaustivas, pero no encontraron rastro alguno del barco o sus pasajeros. Las familias quedaron sumidas en el dolor y la incertidumbre, sin respuestas ni consuelo. Mientras tanto, en algún lugar perdido entre dimensiones, Daniel y los demás afrontaban horrores indescriptibles. Ciudades en ruinas habitadas por espectros, cielos llenos de ojos que observaban cada movimiento y criaturas que desafiaban toda lógica y comprensión. El tiempo no tenía significado en ese lugar. Días y noches se mezclaban y los recuerdos comenzaban a desvanecerse. Daniel luchaba por mantener su sanidad, aferrándose a la esperanza de encontrar una salida. Pero cada paso lo llevaba más profundo en el laberinto de pesadillas. Un día, mientras exploraba una estructura antigua, encontró una inscripción en un idioma que podía entender parcialmente. Hablaba de una forma de regresar, pero requería un precio aún más alto que el anterior. Debía renunciar a su humanidad y convertirse en uno con el lugar, fusionando su esencia con el triángulo mismo. Sin alternativas viables, Daniel enfrentó la decisión más difícil de su vida. Se preguntó si tenía sentido seguir luchando o si debía aceptar su destino. Recordó a Clara y su sacrificio, y cómo había dado su vida por los demás. Decidió que no podía rendirse. Realizó el ritual, sintiendo cómo su cuerpo y mente se transformaban. Se convirtió en una entidad etérea, capaz de moverse entre dimensiones.
Con su nueva forma, logró abrir un portal y guiar a los sobrevivientes de regreso a su mundo. Pero él no podía acompañarlos, estaba condenado a vagar eternamente entre las sombras. Los pasajeros que regresaron fueron encontrados en un estado de shock profundo. Sus relatos fueron considerados delirios causados por el trauma. Nadie creyó sus historias sobre dimensiones paralelas y monstruos indescriptibles. El mundo siguió adelante, ignorando las advertencias. Daniel, ahora una sombra más en el triángulo, observaba cómo nuevas víctimas caían en la trampa. Intentaba interferir, pero su influencia era limitada. Comprendió que el mal que habitaba ese lugar era más antiguo y poderoso de lo que jamás imaginó. Con el tiempo, leyendas sobre un espíritu benigno que intentaba ayudar a los perdidos en el triángulo comenzaron a surgir. Algunos navegantes afirmaban haber sentido una presencia que los guiaba a lugares seguros, mientras que otros hablaban de voces que los advertían del peligro inminente. Pero el equilibrio siempre se inclinaba a favor de la oscuridad. Por cada alma salvada, otras 100 eran reclamadas. El Triángulo de las Bermudas continuaba siendo un misterio aterrador, un lugar donde las reglas no aplicaban y donde el terror más puro esperaba a los incautos. En las profundidades del océano, una risa siniestra resonaba. La entidad que controlaba el triángulo se deleitaba con el sufrimiento y la desesperación. Sabía que la curiosidad humana nunca cesaría, y que siempre habría quienes desafiaran lo desconocido. Y así, el ciclo eterno de horror y perdición persistía. El Triángulo de las Bermudas permanecía como una herida abierta en el mundo, un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Las noches en las costas cercanas se volvieron más inquietantes. Los pescadores evitaban las aguas que antaño habían sido su sustento. Los más viejos contaban historias de barcos fantasma y de espíritus que vagaban entre la niebla. Los faros parpadeaban sin razón aparente y las brújulas perdían el norte. Un grupo de científicos decidió organizar una expedición para estudiar los fenómenos. Equipados con tecnología avanzada y convencidos de que podrían encontrar una explicación lógica, se adentraron en el triángulo. Jamás se supo de ellos. Las grabaciones recuperadas mostraban imágenes perturbadoras, sombras moviéndose a velocidades imposibles, distorsiones en el tiempo y el espacio, y finalmente, un silencio absoluto. Se prohibió cualquier otra incursión, y la zona fue declarada peligrosamente inestable. Pero el triángulo seguía allí, inmutable, esperando. Cada tanto, rumores de extrañas transmisiones y señales de socorro provenientes de barcos y aviones desaparecidos circulaban entre los operadores de radio. Voces fantasmales que pedían ayuda, atrapadas en algún lugar entre los mundos. La humanidad continuaba su avance, ignorando las advertencias escritas en sangre y lágrimas. El Triángulo de las Bermudas siguió siendo un lugar de fascinación mórbida y temor ancestral. Una trampa eterna donde el horror reina sin oposición y donde los gritos de los perdidos se pierden en el abismo infinito. Y así termina esta historia, sin redención ni esperanza. Un relato de terror profundo en el que el mal triunfa y el sufrimiento perdura. Porque en ciertos lugares del mundo, la oscuridad es absoluta y el destino de quienes osan desafiarla está sellado desde el momento en que cruzan el umbral. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.